Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 de noticias, chismes jugosos y actualizaciones candentes del mundo del espectáculo. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en una noticia que estuvo literalmente incendiando las redes sociales. Si son tan fans como yo de las telenovelas turcas, y si suspiraron con cada mirada y cada roce de manos de una pareja y Q superíndice 3 Nika en particular, entonces rense fuerte porque lo que les voy a contar hoy los va a dejar sin aliento. Lo adivinaron, o al menos intuyen de qué copyright N estoy hablando. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Durante meses, incluso aún más menos hemos estado especulando, analizando cada interacción superíndice 3N en redes sociales, cada comentario, cada pista. ¿Es tu N juntos? ¿No es tu N juntos? ¿Es solo una amistad platu superíndice 3 Nika o hay algo muy de ese ayud de las CU maras? Pues bien, hoy les traigo información superíndice 3N de primera mano, directamente de fuentes confiables, que sugieren que, tendré que seguir viendo para descubrirlo. Pero les prometo, la espera valdrá la pena. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de todos los chismes jugosos y noticias exclusivas que tengo preparadas para ustedes. Además me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido que espero que disfruten tanto como yo disfruto a su copyright dolo. Ahora rense porque esto se pone bueno. Bien, vamos al grano. La noticia que estuvo revolucionando el mundo del fandom es la posible, y digo posible reunión superíndice 3N secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael en un evento privado. Lo escucharon bien. Después copyright de meses de rumores, de indirectas en redes sociales y de fans clamando por su reconciliación superíndice 3N, parece que el universo finalmente ha escuchado nuestras plegarias. Pero, ¿CU superíndice 3 mo llegamos a esta conclusión superíndice 3N? ¿De du superíndice 3 deviene esta información superíndice 3N? Pues bien, como saben, en el mundo del espectáculo la información superíndice 3N vuela, y a veces, a pesar de los esfuerzos por mantener ciertas cosas en secreto, la verdad siempre sale a la luz. En este caso, la información superíndice 3N proviene de varios insiders que, por supuesto, prefieren mantenerse en el anonimato, pero que han confirmado la asistencia de ambos actores a un evento exclusivo organizado por una marca de lujo. Ahora bien, aquí estuvo la parte jugosa. Este evento era de carácter muy privado. La lista de invitados era extremadamente selecta, compuesta por celebridades, más adores de moda y figuras influyentes del mundo del arte y el espectáculo. La seguridad era muy sima, y se tomaron medidas extremas para evitar filtraciones a la prensa. Sin embargo, como les dije, nada permanece oculto para siempre. Algunos de los asistentes al evento, que también copyright N prefieren permanecer en el anonimato, han compartido os detalles sobre la presencia de Hande y Kerem. Han descrito una ADMU superíndice 3 esfera cargada de tensión superíndice 3N y expectación superíndice 3N, y han mencionado que ambos actores llegaron por separado, pero que se les vio interactuando en varias ocasiones durante la noche. Ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante. No se trata solo de una simple conversación superíndice 3N educada entre dos ex-compau más menos eros de trabajo. Los testigos aseguran que la química entre ellos era palpable, que se les vio riendo juntos, intercambiando miradas significativas y, en general, disfrutando de la compau más menos UA del otro. Claro, podría estar exagerando y sacando conclusiones precipitadas. Podría estar leyendo demasiado entre luneas y alimentando falsas esperanzas. Pero, seamos sinceros, ¿no es eso lo que nos encanta hacer a los fans? ¿No es parte de la magia de seguir a nuestras celebridades favoritas el poder fantasear con sus vidas y sus relaciones? Pero ese ayuda de nuestras fantasías y especulaciones, hay algo innegable. Kerem y Hande tienen una conexión superíndice 3N especial. La vimos en pantalla, la sentimos en cada capítulo de Senu con diéresis al cap, y la seguimos viendo en cada interacción superíndice 3N que tienen, ya sea en redes sociales o en eventos públicos. Y es que a pesar de su ruptura ambos han mantenido un perfil relativamente discreto sobre su relación superíndice 3N.
Nunca han hablado mal el uno del otro en público, y siempre han mostrado respeto y admiración superíndice 3n mutua. Esto por supuesto ha alimentado a UNMU-S las esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3n. Ahora bien, vamos a ser realistas. Reconstruir una relación superíndice 3n después copyright S de una ruptura nunca es fácil. Hay heridas que sanar, malentendidos que aclarar y sobre todo, mucha confianza que recuperar. Pero si hay algo que hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar todos los obstáculos. Y hablando de obstáculos, hay que tener en cuenta que tanto Kerem como Hande son dos de las estrellas MU-S importantes de Turquía. Sus vidas estuvieron constantemente bajo el escrutinio público, y cualquier decisión superíndice 3n que tomen en su vida personal es analizada hasta el MU-S mínimo detalle. Esto sin duda puede ejercer mucha presión superíndice 3n sobre una relación superíndice 3n, especialmente si se trata de una relación superíndice 3n que ya ha pasado por momentos difíciles. Pero si Kerem y Hande estuvieron dispuestos a luchar por su amor, a superar todos los desafíos y a ignorar las críticas, entonces no hay razón superíndice 3n para que no puedan tener una segunda oportunidad. Volviendo al tema del evento secreto, es importante destacar que hasta el momento, ni Kerem ni Hande han confirmado ni negado su asistencia. Sus representantes han optado por guardar silencio, lo que en cierto modo alimenta a UNMU-S los rumores. Pero como dice el dicho, el que calla otorga. Y en este caso el silencio de Kerem y Hande podría ser interpretado como una confirmación superíndice 3n tu cita de que, efectivamente, estuvieron juntos en ese evento. Ahora bien, ¿qué copyright significa esto realmente? ¿Significa que estuvieron oficialmente reconciliados? ¿Significa que estuvieron planeando volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿O simplemente significa que son dos amigos que se reencontraron en un evento y decidieron ponerse al dúo? La verdad es que en este momento nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sabemos es que este encuentro ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón superíndice 3n de miles de fans en todo el mundo. Y eso en sí mismo ya es algo digno de celebrar. Porque, seamos sinceros, ¿Q Copyright N no quiere ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Q Copyright N no suspiru superíndice 3 con cada escena romántica en senu con diéresis al cam? ¿Q Copyright N no cree que son una de las parejas MU-S superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3n turca? Su química en pantalla era innegable, su conexión superíndice 3n era palpable, y su amor era inspirador. Y aunque su relación superíndice 3n en la vida real no duró superíndice 3 para siempre, siempre tendremos esos momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla. Pero ¿Q Copyright N dice que no pueden volver a regalarnos esos momentos? ¿Q Copyright N dice que no pueden volver a enamorarnos con su talento y su carisma? ¿Q Copyright N dice que no pueden volver a ser la pareja del momento? Yo por mi parte sigo creyendo en el poder del amor. Sigo creyendo en las segundas oportunidades. Y sigo creyendo que Kerem y Hande tienen algo especial que ofrecer al mundo. Así que mientras esperamos nuevas noticias sobre esta posible reconciliación superíndice 3n, sigamos apoyando a Kerem y Hande en sus carreras individuales. Sigamos celebrando su talento y su con diéresis copyright cito. Y sigamos o más menos ando con el dúo en que los volvamos a ver juntos de nuevo. Porque al final del dúo, lo que importa es que sean felices. Que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. Y que sigan inspirándonos con su arte y su pasión superíndice 3n. Y si eso significa que vuelven a estar juntos, entonces por supuesto que lo celebraremos. Pero si eso significa que siguen sus caminos por separado, también Copyright N lo respetaremos. Lo importante es que sigamos apoyándolos y admirándolos pase lo que pase. Porque al final del dúo son dos personas talentosas y maravillosas que merecen todo el amor y el apoyo del mundo. Ahora bien, antes de que me despida, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay confirmación superíndice 3n oficial de nada, y podrá ser que estemos leyendo demasiado entre luneas. Pero como dije antes, ¿no es eso lo que nos encanta hacer a los fans? ¿No es parte de la diversión superíndice 3n? Así que sigamos disfrutando de este culebro superíndice 3n de la vida real y veamos qué copyright nos depara el futuro.
Q Copyright N sabe, tal vez dentro de poco tengamos buenas noticias que compartir. Y si no, al menos nos habremos divertido especulando y más menos ando con la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Ande. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre los fuertes rumores de un reencuentro secreto entre Kerem Bürsin y Hande Eruparafoel en un evento privado. Analizamos la información superíndice 3N proveniente de insiders, la tensión superíndice 3N y expectación superíndice 3N que se vivió superíndice 3 en el evento, y la posibilidad de que este encuentro reavive las esperanzas de una reconciliación superíndice 3N entre ambos actores. Recordamos la química innegable que tenuan en Senu con diéresis al capm, y la pasión superíndice 3N que despiertan en sus fans. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chisme y especulación superíndice 3N tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y teorías, y saber que tenemos una comunidad tan unida y apasionada por el mundo del espectáculo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Hande deberán darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor, du copyright genle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo seguir trayu copyright dándoles las noticias mood s jugosas, los chismes mood s calientes y las teorías mood s locas del mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Pero espérense, que aún hay más. Porque este chisme es como una cebolla, tiene capas y capas y cada una es más jugosa que la anterior. A ver, adentrémonos un poquito más en este misterioso evento. Ya les conté que era de una marca de lujo, pero no les di el nombre, ¿verdad? Pues, ahí va el primer dato clave. Se rumora que el evento fue organizado por una prestigiosa firma de joyería italiana, famosa por sus diseños extravagantes y sus campañas publicitarias repletas de celebridades. Ahora bien, ¿por qué es esto importante? Pues, porque tanto Kerem como Hande han sido embajadores de marcas similares en el pasado. Hande con su belleza arrolladora ha colaborado con varias marcas de cosméticos y moda, mientras que Kerem, con su estilo impecable, ha sido imagen de marcas de ropa y relojes de lujo. Así que no sería descabellado pensar que ambos fueron invitados al evento por su trayectoria y su influencia en el mundo de la moda. Pero aquí viene lo más intrigante, según mis fuentes, la marca en cuestión estaría planeando lanzar una nueva campaña publicitaria con una pareja de celebridades como protagonistas. ¿Y adivinen quiénes son los nombres que más suenan para este proyecto? Exacto. Kerem Bürsin y Hande Eruparafoel. ¡Oh por Dios! Esto se pone cada vez mejor. Imagínense la escena, Kerem y Hande juntos de nuevo protagonizando una campaña publicitaria de una marca de lujo, derrochando glamour y complicidad en cada toma. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans. Pero ojo, no nos precipitemos. Aún no hay nada confirmado. Podría ser solo una coincidencia que ambos hayan asistido al evento. Podría ser que la marca tenga otros planes. Pero, ¿acaso no vale la pena soñar un poquito? Además hay otro detalle que no podemos pasar por alto, la fecha del evento. Se dice que tuvo lugar hace apenas unos días, justo después de que Kerem regresara de un viaje a España. ¿Recuerdan que les conté que Kerem había estado trabajando en un nuevo proyecto en España? Pues, resulta que este proyecto es una serie de televisión en la que interpreta a un personaje muy diferente a los que nos tiene acostumbrados. Imagínense la sorpresa de Hande al ver a Kerem con un look completamente renovado. Y hablando de Hande también hay que mencionar que ella ha estado muy ocupada últimamente con varios proyectos. Ha estado trabajando en una nueva película y ha participado en varias campañas publicitarias. Hande está imparable. Pero a pesar de sus apretadas agendas, ambos han encontrado tiempo para mantenerse en contacto con sus fans a través de las redes sociales. Han publicado fotos y vídeos en sus cuentas de Instagram, compartiendo detalles de sus vidas y sus proyectos.
Y como siempre, sus publicaciones han generado miles de comentarios y reacciones de sus seguidores. Pero lo más interesante de todo es que en algunas de sus publicaciones, tanto Kerem como Hande han dejado pequeñas pistas que han alimentado aún más las esperanzas de una reconciliación. Han publicado fotos con frases enigmáticas, han compartido canciones románticas y han dejado comentarios sutiles en las publicaciones del otro. ¡Ay, Dios mío, estos dos nos están volviendo locos! Por ejemplo, hace unos días, Hande publicó una foto en su cuenta de Instagram, en la que aparecía mirando al horizonte con una expresión melancólica. La foto iba acompañada de la frase: a veces, las cosas más bellas son las que no podemos tener. Oh por Dios, Hande, no nos hagas sufrir. Y como era de esperar, la publicación generó una avalancha de comentarios de sus seguidores, quienes interpretaron la frase como una indirecta para Kerem. Muchos fans le pidieron a Hande que se diera una segunda oportunidad con Kerem y que no dejara escapar el amor de su vida. Y para alimentar aún más los rumores, Kerem también publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía con una rosa roja en la mano. La foto iba acompañada de la frase: el amor es como una rosa, hay que cuidarlo para que florezca. Kerem, ¿qué estás tratando de decirnos? Como pueden imaginar, la publicación de Kerem también generó una gran controversia entre sus seguidores. Algunos interpretaron la rosa roja como una